muchas gracias por asistir a esta presentación del libro El inventario del Alcázar de Madrid de 1666, Felipe IV y su colección artística, una colección de la editorial CSIC y la editorial Polifemo, con patrocinios de diversos, entre otros, del Museo Nacional del Prado, que tan amablemente nos acoge hoy aquí. Yo voy a ir dando paso a las intervenciones y comienza don José Ramón Urquijo Goitia, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, señor director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, querido Miguel, don Ramón Alba, de la editorial Polifemo, Blanca Montero, secretaria general del Banco Sabadell, Carlos Moyano Encénarro, de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Banco Sabadell, Ana Isabel Fernández Álvarez, José Martínez Millán, queridos amigos y amigas. Muchos de ustedes conocerán la actividad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las áreas más innovadoras de la investigación científica y técnica, biología y medicina, recursos naturales, ciencias agrarias, ciencia y tecnologías físicas y químicas, de materiales, de alimentos, etc. Posiblemente también conozca la participación del CSIC en grandes instalaciones como la base antártica Juan Carlos I, los buques oceanográficos, observatorios astronómicos, laboratorios de microelectrónica y de estudio de radiaciones o la Reserva Estación Biológica de Doñana, el Museo de Ciencias Naturales aquí en Madrid y aquí cerca, al lado, el Real Jardín Botánico o el Parque de Rescate de Fauna Sahariana en Almería. Todas estas áreas de conocimiento son hoy en día un motor de progreso principalmente material de nuestra sociedad global. El CSIC no olvida, sin embargo, otras importantes áreas de conocimiento como son las ciencias humanas y las ciencias sociales. Personal investigador de nuestra institución dedica también su esfuerzo a estas disciplinas, todas ellas que contribuyen igualmente a nuestro progreso social, en este caso cultural e inmaterial. Menos conocida probablemente por algunos de ustedes es la actividad editorial del CSIC. La primigenia Oficina de Publicaciones, hoy Editorial CSIC, se creó muy poco después de la fundación de la propia institución, celebrando ambas su 75 aniversario en 2015 y 2014 respectivamente. Esta cercanía temporal da idea de la importancia dada desde su fundación a la actividad de divulgación del conocimiento académico y científico. La editorial CSIC cubre actualmente un abanico prácticamente tan amplio como todas las disciplinas y áreas de conocimiento mencionadas anteriormente. En el área de ciencia y tecnología, además de la producción académica y de formación educativa de alto nivel, tiene una orientación fundamentalmente divulgadora. Su vocación es poner al alcance del público no especializado temas que por su naturaleza necesitan ser trasladados a la sociedad de forma más asequible. Así, dentro de nuestras colecciones de divulgación se abordan temas que van desde cómo funcionan las gafas que utilizamos diariamente, los fundamentos de la encriptación en Internet o las células madre, el Alzheimer, el Parkinson, la terapia génica, los robots, el grafeno, el bosón de Higgs o la evolución humana, por mencionar solo algunos de los temas publicados. En su vertiente más puramente científica y académica, la actividad de la editorial CSIC se vuelca fundamentalmente en el área de humanidades, con más de 50 colecciones de monografías y 21 revistas científicas que cubren las disciplinas antes mencionadas. Seguimos apostando por la publicación de libros, porque se trata de una de las formas fundamentales de transmisión de la ciencia de determinadas disciplinas. A pesar del simplismo evaluador que nos invade y que reduce la labor intelectual de la evaluación a un mero recuento de métricas. La obra que hoy presentamos es un buen ejemplo de la tarea investigadora, paciente y minuciosa, que seguirá siendo una obra de referencia a lo largo de los tiempos. La política editorial del CSIC se basa en tres aspectos fundamentales: la evaluación y acreditación científica de los contenidos publicados, la apertura de autoría y la apertura de colaboración. Todo ello ha contribuido, sin duda, a situar a la editorial CSIC
entre las más relevantes editoriales académicas a nivel nacional y también a nivel internacional en lengua española. La obra que presentamos hoy constituye un claro ejemplo de estas líneas fundamentales. Se trata de un estudio científico inédito y rigurosamente original en su aproximación, que sin duda se convertirá en un referente para la disciplina de Historia del Arte. Estudio que además está estrechamente relacionado con la historia de la institución que hoy nos acoge, el Museo Nacional del Prado, con el cual el CSIC ha tenido tantas y sigue teniendo tantas relaciones. Se trata también de un ejemplo de apertura de autoría. Ninguno de los dos autores firmantes pertenecen a nuestra institución. Y, por último, es también un ejemplo de colaboración con una editorial privada, Editorial Polifemo, y con otras instituciones nacionales, públicas y privadas que también la patrocinan. Solo me queda, por tanto, agradecer a todos los que han colaborado en esta obra, principalmente a los autores, felicitarles por el magnífico libro que han editado y a los coeditores, a quienes nos han acompañado en esta labor editorial, agradecerles que nos permitan seguir con una de las vertientes de nuestras obligaciones, que es colaborar con el sector público y privado para el mejor desarrollo de la ciencia en este país. Muchas gracias. Interviene a continuación doña Gloria Martínez Leiva, coautora del libro. Hola, muy buenas tardes a todos. Realmente creía que este día no iba a llegar nunca y creo que por el gran número de familiares, amigos y compañeros, vosotros tampoco lo creíais. Muchos de vosotros sabéis de las vicisitudes que hemos pasado durante, sobre todo, los últimos 3 años para poder hacer realidad el libro que hoy estamos aquí viendo y estamos presentando. Ha sido un largo camino por el desierto, pero por fin lo hemos conseguido. Es para nosotros un privilegio estar hoy aquí en el Museo del Prado, institución que alberga la mayor parte de los cuadros que formaban parte de la colección de Felipe IV. Es un libro del que nos sentimos muy agradecidos y orgullosos. Agradecidos por todo el apoyo que durante todo este tiempo nos han dado la gente que nos quiere y orgullosos por la magnífica edición que la editorial Polifemo y el CSIC han realizado. Los inventarios reales son documentos esenciales para conocer no solamente el coleccionismo de los monarcas que reinaron en España, sino también para analizar los gustos y los cambios de gusto de cada momento y para trazar la procedencia de multitud de obras de arte, no solamente pertenecientes al Museo del Prado en la actualidad, sino también en otras instituciones. También sirven de hoja de ruta perfecta para la reconstrucción de decoraciones históricas. Hace unos años, cuando trabajé en Patrimonio Nacional, basamos la reconstrucción del Palacio Real de Aranjuez en diferentes inventarios para llevar las decoraciones a época isabelina. Son, por tanto, la herramienta fundamental para conocer nuestro pasado y, a través de ellos, valorar lo que poseemos en el presente. Pese al gran número de inventarios que afortunadamente poseemos y que en su mayor parte se conservan en el Archivo General de Palacio, son comparativamente pocos los que han sido publicados, aunque la mayor parte son conocidos por los especialistas y citados. No obstante, es seguro que todavía en los archivos quedan joyas esperándonos, así que si hay algún voluntario. Yo todavía recuerdo la emoción que sentí hace unos años cuando en el Archivo General de Palacio encontré la relación que decía todas las decoraciones que formaban parte de la Galería de Paisajes de Aranjuez. Eso ayudó a contextualizar un buen número de obras y también permitió recrear una parte de esa galería en el palacio, con lo que ese descubrimiento tuvo unas consecuencias reales sobre el palacio e hizo visible así una parte de su historia pasada. Ya desde principios del siglo XX, el profesor Francisco Javier Sánchez Cantón tuvo el proyecto de transcribir los inventarios regios conocidos, con la intención de poderlos publicar. Sin embargo, estas copias mecanografiadas quedaron en el Museo del Prado y no se llegaron finalmente a publicar. Afortunadamente, ahora a través de la biblioteca digital del Museo del Prado, todo el mundo puede acceder a ellas desde la página web, la fantástica nueva página web que ha puesto en marcha el Museo del Prado.
Fue allá por el año 2005 cuando don José Manuel Pita Andrade, quien fuera director y patrono de esta institución y patrón de la Fundación Universitaria Española, nos transmitió a Ángel y a mí su deseo de que un día se publicaran los inventarios reales y se pudiera ver con claridad la procedencia de las obras y por qué no habían sido adquiridas antes de llegar al Museo del Prado. Quienes hayáis conocido a don José Manuel sabréis que no se le podía decir que no a ese hombre bonachón y humilde. Fue entonces, con gran osadía y sin saber calibrar bien la labor titánica que emprendíamos, comenzamos ambos una primera fase de búsqueda y transcripción de los inventarios en el Archivo General de Palacio. Como un primer paso, en el año 2007, vio la luz el inventario del Alcázar de 1636, texto auspiciado por la Fundación Universitaria Española y que realiza una radiografía del Alcázar en época de Felipe IV, pero que realmente habla de las decoraciones que su padre Felipe III tenía en este edificio. Este primer estudio lo concibimos más que como un completo análisis, como un acercamiento al documento y como una herramienta para los investigadores, con un pequeño estudio previo a la transcripción del documento y un capítulo dedicado a la identificación de algunas obras de arte. Sin embargo, fuimos conscientes que este trabajo, a medio camino entre un estudio exhaustivo y la pura transcripción realizada por Fernández Baiton y Fernández Miranda en los inventarios de Carlos II y Carlos III, respectivamente, no era el resultado del todo satisfactorio. Así pues, al abordar la publicación del inventario de la testamentería de Felipe IV, realizado en 1666, quisimos que este fuera más allá y permitiera ver en toda su amplitud la dimensión coleccionista del Rey Planeta. Para ello, nos inspiramos en una nueva generación de estudios que abordaran los inventarios no como meros documentos a transcribir, sino como la llave para estudiar una época y el coleccionismo de cada momento. Los inventarios como la base y no como un fin en sí mismos. Este enfoque, más moderno y ambicioso, es el que plantean ya trabajos fantásticos como el inventario de Felipe V y Isabel de Farnesio, de Ángela Terido, Martínez Cuesta y Pérez Preciado, o el inventario del Marqués de Leganés, también de Pérez Preciado. Para abordar de nuevo el estudio del inventario de 1666, nos zabullimos de nuevo en el archivo y comenzamos una labor de transcripción de casi 2 años de las miles de páginas que componían los más de 75 inventarios con los que hemos contado. Estos son solamente unos poquitos. Y a través de ellos poder hacer así un seguimiento de las obras a través del tiempo. Así, procedemos a transcribir diversos inventarios de los siglos XVI, el inventario de 1666, el del incendio del Alcázar de 1734, las relaciones de Buen Retiro y Palacio Real de 1772, hasta llegar a las primeras relaciones del Museo del Prado o de la Academia de Bellas Artes, donde estuvieron almacenadas algunas pinturas tras la invasión francesa. Muchas gracias. Asimismo, también buceamos en diversas ventas importantes del siglo XIX, como las realizadas por el mariscal Soult o por José Bonaparte, lo que nos permitió seguir la pista de las obras sacadas de nuestro país hasta diversas instituciones extranjeras. Tras esta primera fase de transcripción, imprescindible pero solamente un paso en nuestro camino, vino el de identificación y rastreo de las diversas obras por los mismos. Así, una a una, las 953 piezas que se detallan en el inventario de 1666, fuimos intentando localizar su paradero o intentando precisar cuándo se perdió su pista dentro de las colecciones regias. En este proceso tuvimos muchos días de frustración ante la imposibilidad de localizar piezas que se podía hacer su seguimiento hasta mediados del siglo XIX, como por ejemplo la serie de lienzos sobre Urbano VIII de Pietro da Cortona. Pero también tuvimos otros de gran alegría y sorpresa, como el día que nos dimos cuenta que la serie de relieves de las Ménades que se encuentran aquí en el Museo del Prado y que hasta ahora se creía que habían entrado a las colecciones reales a partir de Carlos III, formaban parte ya de la decoración de los pilastrones de la pieza larga de las bóvedas del cuarto bajo de verano desde época al menos de Felipe IV. O cuando pudimos completar la serie de 6 obras de Alexander Adriansen, que formaron parte de la decoración del despacho del cuarto bajo de verano, al encontrar en el Hermitage los 2 óleos que fueron sustraídos tras la invasión francesa. Todo este seguimiento y reconocimiento de obras nos ha permitido hacernos una idea precisa de las consecuencias que para el patrimonio regio tuvieron acontecimientos como el incendio del Alcázar en 1734 o la invasión francesa. Con estos datos hicimos algo
a lo que los historiadores del arte no estamos acostumbrados y que somos bastante reacios, pero que alguien como yo, que lleva 12 años casada con un profesor de economía, ha llegado a apreciar, que es ponerlo todo en números y porcentajes, para así mirarlo a través de la frialdad de los números. Así, por ejemplo, comprobamos que de las 953 obras que se inventariaron en el inventario de 1666, un 79,4% fueron incorporadas por Felipe IV. De estas, aproximadamente el 42% fueron regalos al monarca, un 26% fueron adquiridas en almonedas y un 31% fueron encargos directos del soberano. Como estos gráficos, hemos analizado otros aspectos que podréis ver en el libro. Las búsquedas de las obras que decoraron los muros del Alcázar nos llevó un largo tiempo, un proceso en el que fue importantísimo que fuéramos 2 personas las que estuviéramos abordando el estudio y pudiéramos discutir y poner en común cada una de las piezas a valorar. De hecho, no consideramos que este capítulo esté acabado, ya que teniendo en cuenta que hay muchas piezas que puede realizarse su seguimiento hasta prácticamente mediados del 19, es seguro que a través de este estudio podrán otros historiadores localizar piezas en colecciones privadas o pequeñas instituciones. En el proceso de estudio y realización del libro tuvimos que tomar una decisión importante, determinada por el hecho de que el inventario de 1666 es un documento incompleto. Si solo abordábamos las obras y las salas que figuraban en el documento, quedarían algunas piezas sumamente importantes por tratar y, por tanto, la visión como coleccionista de Felipe IV dentro del edificio, en el contexto del edificio, quedaría también incompleta. Es por ello que optamos por reconstruir aquellos espacios representativos que sabíamos positivamente que no sufrieron modificaciones, basándonos en otros inventarios. Así, el Salón de los Espejos o el Cuarto del Príncipe han sido estudiados a través del inventario de 1686, o el oratorio del Cuarto de la Reina a través del inventario de 1647, realizado como parte de la testamentaría de la reina Isabel de Borbón. De ello tratará ahora Ángel cuando os hable del apéndice documental del libro. Finalmente, vino el profundizar en cómo se adquirieron todas esas obras, qué piezas se decoraron con ellas, cuál era la función de esas salas o quién fue el encargado de su disposición. Una larguísima investigación que nos permitió poner las piezas en su contexto y averiguar detalles sobre cómo estaban dispuestas las obras, lo que nos ayudó a elaborar los alzados de las salas tan representativas como la pieza ochavada o el Salón de los Espejos. Esto permite a aquellos que se acerquen al libro que puedan realizar 2 lecturas diferentes. Una para todos aquellos que quieran profundizar en el conocimiento del Alcázar y otros para que quieran profundizar o saber más sobre alguna obra en concreto o sobre alguna pieza o sala del edificio. A través del estudio y análisis en profundidad del inventario realizado a su muerte, Felipe IV se nos muestra como un amante del buen arte. Asimismo, es gracias a este documento póstumo que podemos considerarle como uno de los grandes, si no el primer, monarca realmente coleccionista de España. Su afán de poseer objetos bellos y atesorarlos en el Alcázar hizo que convirtiera el edificio en una auténtica Wunderkammer, al modo de las realizadas en el siglo XVI o como las que muestra Teniers o Bruegel en algunos de sus lienzos. Ese interés y esa pasión darán como fruto, casi 2 siglos más tarde, el grueso fundacional del Museo del Prado, una cámara de las maravillas contemporánea y afortunadamente al alcance de todos, a diferencia del Alcázar. Por último, con este trabajo hemos querido también que el Alcázar deje definitivamente de ser visto como durante años lo pintó la leyenda negra, un lugar oscuro y carente de vida. Haciendo un recorrido visual por el catálogo de este libro y por los alzados que presentamos, creo que queda más que patente que el Alcázar, con sus amplios ventanales y corredores, los techos altos pintados al fresco con 1000 colores, las maderas y piedras finas, de bufetes, marcos y espejos, la profusión de telas, tapicerías, colgaduras ricamente bordadas, las esculturas de bronces y mármoles y la infinidad de lienzos de grandes artistas italianos, flamencos y españoles no podían dar como resultado unos interiores tan oscuros y tan tenebrosos como las leyendas querían contarnos. Si el proceso de estudio y de elaboración del libro fue complicado, para nosotros lo fue mucho más conseguir publicarlo. Una investigación tan extensa y con tan gran número de ilustraciones era muy complicada de abordar en tiempos de crisis.
Cerrada la editorial, que en un principio iba a acometer la publicación del libro, hemos estado 3 años en búsqueda de una nueva editorial y de financiación. Fuimos pacientes, no nos conformábamos con cualquier cosa. Creíamos que este libro, este trabajo y el inventario de Felipe IV se merecía un libro en que se apreciase la verdadera dimensión coleccionista del Rey Planeta. Y aquí llega nuestro gran capítulo de agradecimientos, como no puede ser de otra forma. Gracias a José Martínez Millán, que cuando le contamos el libro se mostró entusiasta, consiguió el apoyo del IULCE y de la Universidad Autónoma y nos presentó a Ramón Alba, alma de la editorial Polifemo. Ramón, sabes que este libro habría sido imposible sin ti. Tenerlo en brazos es un sueño y es tan tuyo como nuestro. Sin cualquiera de los dos habría sido imposible estar hoy aquí. Gracias a Rafael Repullo, que nos puso en contacto con el director de la Fundación Banco Sabadell, don Miquel Molins, quien valoró muy positivamente la ayuda de su entidad a esta publicación. Es fundamental que instituciones como el Sabadell apoyen la cultura, y más en época de crisis, para que otros estudios complejos y costosos como el nuestro no queden en el cajón por falta de financiación. Gracias por apoyar la investigación y la historia del arte. A la ayuda económica del Banco Sabadell se ha unido la aportada por la Fundación Universitaria Española, el CSIC y la Galería Caelus. Toda una conferencia de donantes que han costeado esta magnífica edición lujosa y que permite ver con toda calidad las fotografías, las plantas y los alzados. Asimismo, queremos destacar la colaboración del Museo Nacional del Prado, quien ha cedido de forma gratuita las imágenes, la mayor parte de las imágenes que ilustran este libro, en la sala que hoy ocupamos. En un momento en el que publicar resulta muy complicado y los derechos de imágenes son costosos, fue muy fundamental también que instituciones como Patrimonio Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y una larga lista de museos nacionales y extranjeros nos hayan cedido de forma gratuita este derecho. Gracias al arquitecto Daniel Martínez Díaz, al que involucramos en el proyecto, más bien lo atracamos, y que ha realizado las fantásticas plantas y alzados en las cuales sería tan complicado entender este libro. A Alberto Manrique de Pablo, por habernos hecho de corrector. A Gerard Llobet, por habernos ayudado con las tecnologías, bases de datos, gráficas. Al padre Ceballos, Javier Jordán de Urríes, Matías Díez Padrón, Ana Dieguez y José de la Mano, por haber apoyado incondicionalmente el libro y haber siempre ayudado en todo lo que estaba en su mano. Y gracias a todos y cada uno de vosotros, familiares, amigos, compañeros. Poder citaros aquí a todos es imposible. Nos habéis ayudado durante estos años, nos habéis animado, nos habéis facilitado informaciones, fotografías. Gracias de corazón. Os siento que se cierra una etapa, un ciclo que comenzó hace ya casi 10 años y gracias por estar hoy aquí y arroparnos. No quiero extenderme más. Tan solo esperamos que haya en lo alto don José Manuel Pita Andrade se sienta tan orgulloso de este trabajo como lo estamos nosotros hoy. Gracias, Gloria. Interviene a continuación don Ángel Rodríguez Rebollo, coautor del libro. Muchas gracias a todos por estar aquí y después de las palabras de Gloria, de emoción, cuesta no contener las lágrimas, la verdad. Como ha ido contando Gloria, cuando nosotros nos planteamos hacer este libro y empezamos por transcribir, nos dimos cuenta pues, que teníamos un trabajo muy grande por hacer y como dice esta frase de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Fuimos andando poco a poco en la manera en que esto que tienen ustedes aquí, que como ya les ha proyectado Gloria, es el inventario de 1666, y además justo la página en la que aparece descrita las meninas de Velázquez, como esto acabó en esto, en el índice general. Un trabajo largo, pero pues muy fructífero, con muchos sinsabores, con muchas puestas en común, con mucha
con mucho esfuerzo por hacer, pero que hoy por fin ve la luz y por el que estamos tan contentos, Gloria y yo. Una vez transcrito el inventario del 66 y todos los inventarios con los que hemos ido trabajando, de los que yo ahora les hablaré un poco más adelante, lo que nos dimos cuenta era de que no podíamos hacer, como ha dicho Gloria, un trabajo al uso de inventario e identificación pura y dura de las piezas, porque así no se entendía la verdadera dimensión de Felipe IV como coleccionista y sobre todo del Alcázar. Porque el Alcázar, ante todo, era la principal residencia de la monarquía hispánica y, como tal, tenía un recorrido ceremonial sin el que uno se zambulle en él, no se entiende cómo estaba decorado, cómo se podía consultar. Porque es cierto que esa también leyenda negra viene en parte porque muchas de las personas que accedían al edificio no pasaban de las primeras salas de representación. En ese sentido, nosotros quisimos tocar un primer apartado que hemos titulado El Alcázar en época de Felipe IV, un recorrido ceremonial y decorativo, explicando precisamente cómo una persona que llegaba, una persona con acceso al rey, era capaz de ir franqueando puerta a puerta para ir pasando primero por salas en las que apenas había decoraciones y si se utilizaban eran decoraciones como tapices y bancos y poco más, y como solamente aquellos personajes de altísima representación tenían acceso a salas en las que ya estaban colgadas las pinturas. Esto lo que nos dio también fue esa pista para pensar en cómo esas pinturas estaban colgadas, qué funciones jugaban y a qué público se le ofrecía. En ese sentido, nosotros lo que hicimos es plantear este recorrido por el edificio siguiendo el libro de las etiquetas generales de la Casa del Rey, un manuscrito que se conserva en el Archivo de Palacio, que lleva fecha de 1650-51 y del que también hay una copia, que es la que hemos manejado con más frecuencia en la Biblioteca Nacional de España. En estas etiquetas generales hay al final una descripción de 1649 de cómo llega el Gran Turco, el embajador del Gran Turco al Alcázar, y cómo va pasando sala por sala hasta llegar al Salón de los Espejos, que en este momento se acaba de renovar, al menos en lo que significa las pinturas que colgaban sus muros, porque el salón es un espacio que se va a renovar hasta prácticamente el final del reinado. Visto este seguimiento del personaje, nos dimos cuenta de que teníamos que tratar primero lo que llaman el cuarto del rey, el cuarto principal, hablando de eso, de los usos y funciones, y luego de la decoración, y poco a poco ir desentrañando por plantas o por espacios el resto del edificio, porque realmente solo así seríamos capaces de explicar y de entender cómo íbamos andando. Aquí tienen una de las plantas que nos ha hecho Daniel Martínez, amigo que ha hecho un trabajo impresionante y al que le estamos profundamente agradecidos, y que se acompaña con todo este recorrido primero de cuarto del rey, cuarto de la reina, porque poco a poco nosotros nos vamos adentrando en el edificio para presentar primero cómo se construye, cómo se va transformando el edificio, para después hablar de las decoraciones, porque como ya les digo, sin todo este previo es imposible conocer o comprender la dimensión del Alcázar, cómo funcionaba el Alcázar como máquina de la principal residencia de la monarquía hispánica. En ese sentido, al recorrido que vamos haciendo, tenemos que presentamos algunos espacios significativos que, como ha dicho Gloria, hemos desentrañado especialmente a través del inventario de 1686, puesto que el del 66 está cortado, y que son fundamentalmente, no puedo hablarles de todo el recorrido porque estaríamos aquí unas cuantas horas, presentamos fundamentalmente dos novedades importantes en lo que se refiere al cuarto del rey. La primera es el levantamiento, ponemos planta y alzado de la pieza ochavada, un espacio que, como sabrán muchos de los que están aquí, se renueva entre 1646 y 1648 y que, entre otras cosas, gracias a la radiografía del cuadro de Mariana de Austria, de la National Gallery, hemos podido saber cómo estaban finalmente dispuestas algunas de las 8 pequeñas escenas de los trabajos de Hércules que pinta Rubens y que después se colocan en este espacio. Uno de los criterios que teníamos que tomar a la hora de hacer los alzados era cómo definíamos las pinturas que se conservan y las pinturas de las que o no tenemos nada o bien tenemos algún boceto o alguna copia. La decisión final que tomamos fue pinturas conservadas las poníamos a color y todas las que verán ustedes en el libro en blanco y negro son bien copias o bien dibujos preparatorios, con lo cual también así se entiende un poco mejor cómo estaban decorados. Y
si hemos hecho esto con la pieza ochavada porque se prestaba, porque los inventarios nos daban la posibilidad, el otro gran espacio del que hemos presentado alzados, aparte del cuarto del príncipe, es este que tienen ustedes aquí, el Salón de los Espejos, y que representa el estadio de la decoración al final del rey. Saben que es un espacio, el Salón de los Espejos, que desde su conformación a principios del reinado de Felipe IV va a sufrir numerosos cambios, pero que a partir de 1649 ya va a tener una decoración pictórica fija que después se ampliará con los famosos espejos de las águilas, con los bufetes de los leones que aparecen en los cuadros de Carreño y a partir de 1659 con la decoración de la bóveda que pintarán Mitel y Colonna y que se estrenará para la recepción del duque de Gramont cuando llega para pedir la mano de una de las infantas para casar con Luis XIV. En este recorrido por el Alcázar, primero pasamos, como les digo, por el cuarto del rey, cuarto de la reina, del que no les pongo imagen, aunque hacemos un estudio bastante detallado de las decoraciones, más que de los cuartos de la reina, porque son espacios complicados de conocer, porque no carecemos de inventarios. Y eso es un dato a tener en cuenta, que al igual que los inventarios reales describen muy bien cada una de las salas del cuarto del rey, las salas del cuarto de la reina prácticamente desconocemos cómo eran, con lo cual tenemos que leer de aquí y de allá, de algún inventario, para poder saber qué podía haber allí y cómo se intuye. De hecho, de lo poco que sabemos es gracias al inventario de la tapicería de Felipe IV que en la descripción de todas las tapices que se van relacionando, en algunos momentos hay acotaciones donde dicen y este paño sirve al cuarto de la reina actualmente, con lo cual vemos un poco ese movimiento de las piezas ya desde el principio. No ocurre lo mismo, eso sí, con el oratorio de la reina, que hemos podido trabajarlo gracias al inventario de la testamentaría de Isabel de Borbón, que no se conserva en el archivo de Palacio, sino en el archivo histórico de protocolos, y a través del cual pues, hemos podido localizar, es un trabajo que ya se hizo hace tiempo, pinturas como la coronación de la Virgen de Velázquez. Otro de los espacios representativos que hemos querido tratar, porque es quizás el espacio emblemático del Alcázar, junto con el Salón de los Espejos, puesto que está en el corazón del edificio, es la Real Capilla. Un espacio que se va a renovar también a partir de 1639, con el traslado al Alcázar del Santísimo Sacramento, procedente de la aneja Capilla de San Juan, de la iglesia de San Juan. A partir de entonces se va a cometer una importante remodelación, primero arquitectónica, a cargo de Carbonell, que va a culminar con la llegada de una de las obras más importantes que quería tener Felipe IV y que afortunadamente hoy atesora el Museo del Prado, que es el Pasmo de Sicilia. Lo que tienen ustedes en pantalla es una aproximación a cómo debió ser la colocación del Pasmo de Sicilia en el marco arquitectónico que se diseña a partir de 1661 y que se estrena para el bautismo de Carlos II en el Alcázar de Madrid. Es decir, que conservamos por un lado un dibujo que cuadra muy bien con las descripciones que se hace del aparato para el cuadro, y lo cierto es que cuando estuvimos tentando posibilidades y encajamos el cuadro dentro del dibujo, pues vimos que iba al milímetro, con lo cual, si no es este el diseño que se presentó para el Pasmo de Sicilia y que se acabó organizando en el altar mayor de la Capilla Real, sería algo muy similar. Sin duda, uno de los aspectos más novedosos que plantea el libro del Alcázar dentro de todo lo que es este recorrido ceremonial es el acceso a dos ámbitos que son por todos muy conocidos, como son las bodas del Tiziano o el cuarto bajo de verano, pero los que en realidad apenas sabemos nada más que la cantidad de cuadros maravillosos de Tiziano, Veronés, etcétera, Rubens, que estaban colgados de sus muros. Pero hasta la fecha poco o nada se sabía de su disposición en planta o de cuándo se trabaja en ellos. En este sentido, en esa labor casi de hormiga que íbamos haciendo Gloria y yo, nos dimos cuenta de que en lo que se refiere, por ejemplo, a las bóvedas del Tiziano, nos dimos cuenta de que en lo que tienen ustedes a la izquierda es un planteamiento de planta de cómo estarían dispuestas, y lo que tienen a la derecha es un plano de Juan Gómez de Mora en el que él trata sobre los paredones de los terraplenes que caían al Manzanares, y sin embargo, justo aquí, Juan Gómez de Mora, casi yo creo que sin quererlo, nos dio la clave de cómo se hacía toda la conexión de las bodas del Tiziano hacia el Jardín de los Emperadores, con lo cual
estudiando este plano y estudiando y leyendo una y otra vez los inventarios del 36, 66, 86 y 1701 de Carlos II, una y otra vez con esa lectura dimos con la solución de cómo estarían aproximadamente dispuestas estas salas. Estas salas que además tuvimos la suerte, y aquí tenemos que dar las gracias a Ángela Terido porque nos dio una pista para las rebuscas en el archivo de Palacio, tuvimos la suerte de localizar toda una serie de cuentas en las que día a día se va explicando cómo entre finales de 1650 y abril de 1652 se van componiendo todos estos espacios y cómo se enlosa, todos los muros, los paramentos se llenan de piedras, se tallan portadas, se colocan esculturas y cómo se colocan los pilares para albergar las esculturas que Velázquez había encargado en Roma durante su segundo viaje a Italia. Exactamente lo mismo que ocurre con las bóvedas del Tiziano pasaba con el cuarto bajo de verano, que es uno de los espacios más fascinantes del Alcázar de Madrid, sin duda, desde el inventario del 36, pero del que conocemos muy bien cómo era su decoración, pero no sabíamos prácticamente nada en cuanto a su disposición en sala, cómo estaba distribuido todo este espacio. Y la verdad es que aquí tuvimos que leer una y otra vez de nuevo los inventarios, porque lo cierto es que la documentación que se conserva habla de ciertas actuaciones arquitectónicas, de ciertas construcciones, pero no sabemos muy bien cómo estaba distribuido, porque las plantas que conocemos del Alcázar únicamente atañen a la planta baja y al piso principal, pero no las salas de bóvedas. Y también de lo que nos dimos cuenta, Gloria y yo, leyendo una y otra vez, es que leyendo el inventario de 1636, los del 66 y todos los consecutivos, poco a poco, en las descripciones, una vez de las partes de las esculturas, otra vez de las partes de las pinturas, otra vez de las partes de las alhajas, poco a poco se nos iban dando datos de qué pieza seguía la siguiente, qué pieza tenía una ventana o un balcón y era consecutiva, es decir, que poco a poco fuimos planteando un recorrido que, sin ser el más exacto, desde luego creo que se aproxima, o es lo que hemos intentado, a cómo estaba distribuido en los dos niveles que planteaba. Un primer nivel donde estaba el despacho del rey, donde colgaba el cuadro de las Meninas, que es este que tienen ustedes aquí, y que además la ventana es justo esta, de aquí, esta ventana de este grabado que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y el cuarto bajo. Y si esta primera aproximación ceremonial nos habla un poco y nos permite profundizar, recorrer el edificio, claro, no podíamos empezar el inventario puro y duro sin hablar de la dimensión de Felipe IV coleccionista. Y en ese sentido, esta frase que tienen en pantalla, no hay príncipe en el mundo que tenga su alcázar adornado con tan preciosas y admirables pinturas y con tan famosas estatuas de bronce, etcétera, que da Lázaro Díaz del Valle contemporáneamente a lo que se está haciendo en el alcázar, pues nos presenta a un rey en toda su dimensión. Porque lo cierto es que en el segundo apartado del libro, que hemos titulado El coleccionismo de Felipe IV, hacemos un recorrido desde las primeras pinturas que llegan, sin querer ocuparnos otra vez del libro de Alcázar del 36, que ya estaba incluido, de las primeras pinturas que llegan con la colección Ludovisi, entre ellos pues, los maravillosos Tizianos que irán a las bóvedas del Tiziano, pasando por las compras de Velázquez en Italia. Aquí tienen, por ejemplo, una de las esculturas de los vaciados en yeso que se conservan en la Academia de San Fernando, o la última gran adquisición del rey, que es la colección Serra di Casano, que se realiza ya en 1664, es decir, un año antes de fallecer el rey, aún seguía comprando y aún trae pinturas tan fantásticas como estos Parmigianino, que tienen ustedes en pantalla, estos dos retratos, entre otros tantos, y que afortunadamente hoy siguen decorando el Museo del Prado. Y entre las novedades que aporta el libro, que son varias, les presento, por ejemplo, un cuadro de Rubens Schneiders, que estaba en el cuarto bajo de verano. Es una pintura que se presupuso perdida en el incendio de 1734 del Alcázar, pero que en esa labor de transcripción que hemos hecho Gloria y yo y de seguimiento de pintura a pintura del inventario, nos dimos cuenta de que llegaba las colecciones reales hasta el siglo XIX. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que, volviendo a investigar un poco más, nos dimos cuenta de que fue una de las pinturas que se lleva José Bonaparte, no en el famoso equipaje del botín que acaba en el Wellington Museum, sino en
las colecciones que Bonaparte, una vez que emigra a Estados Unidos, se lleva como rey de España, porque él, lo cierto es que hasta el último momento de morir sigue firmando como rey de España. Y esta es una de las pinturas que figura en ese inventario de la venta que les ha proyectado Gloria antes y que hoy se conserva en el Folk Art Museum de Massachusetts. Y bueno, que es para nosotros, la verdad, es que es un gusto poder recuperar pinturas que un día estuvieron en el edificio. En lo que se refiere al inventario, nos dimos cuenta, como les ha contado Gloria, que la identificación pura y dura de la pintura no tenía sentido porque pues nos planteaba muchos problemas. Había pinturas muy conocidas, como las Meninas, en las que sabíamos el recorrido de la pintura hasta el final, pero otras pinturas pues, se nos iban perdiendo paulatinamente, no en el incendio, como muchas veces se ha dicho, sino en el siglo XIX. Gloria les ha hablado de las pinturas de Cortona y pues aquí les pongo una de esas pinturas. Si ven ustedes, nosotros lo que hemos hecho es una transcripción de todos los inventarios y hemos hecho el recorrido por cada uno de los inventarios reales hasta su desaparición. Pues son cuadros de grandísimas dimensiones, la serie de los papas de Urbano VIII de Pietro da Cortona, y bueno, pues perdemos su rastro en el Palacio del Buen Retiro en 1808. Además, también lo que nosotros hemos ido haciendo es señalar la procedencia de las pinturas, con lo cual bueno, pues esperamos que a partir de ese trabajo pues vayan apareciendo pinturas, porque lo cierto es que son muchas las que llegan hasta el siglo XIX y a partir de ahí se evaporan. Porque no solamente los ingleses o los franceses robaron, allí robó todo el que pudo y más. Y para muestra un botón, el matrimonial Arnolfini se lo llevó, y es curioso cómo aparece años después, que dice que es un holandés que se lo saca del bolsillo y que se lo vende a la familia real británica hasta acabar en la National Gallery de Londres. Pues este trabajo larguísimo, es el que hemos realizado con todas y cada una de las pinturas del inventario de 1666. En el CD que acompaña el libro y que por volumen de páginas no podía ir impreso, hemos querido mostrar dos aspectos distintos. Por un lado, los catálogos de obras de otros años, siguiendo exactamente el mismo esquema que hemos hecho con el inventario de 1666, y en el que se recorre pintura a pintura, paso a paso, el oratorio de la reina, la guardajoyas, siguiendo los inventarios que hemos ido localizando bien en el archivo de Palacio, bien en otros archivos, la capilla real, el oratorio del cuarto bajo, que personalmente para mí es uno de los espacios más frustrantes, porque de las pinturas de gran calidad que aparecen en el oratorio del cuarto bajo en el inventario de 1686, quiero recordar que solamente dos sabemos dónde están actualmente, pero el resto tenemos datos hasta el siglo XIX. Son todas pinturas de Bassano, pinturas de muy pequeño tamaño, pero de una gran calidad, que debieron ser sustraídas durante la ocupación francesa. Y lo mismo aparece pues, con el Salón de los Espejos. Aquí les proyecto la primera página del Salón de los Espejos, con un cuadro emblemático, el Carlos V de Tiziano, o el Cuarto del Príncipe. En definitiva, pues, como ven ustedes, un trabajo largo, arduo, pero que ayuda a conocer muy bien toda esa colección que atesoró el rey y que ayudará en futuros estudios a identificar pinturas que deben de estar hoy en colecciones particulares o en museos nacionales o extranjeros, porque lo que sí que es cierto es que en algunos casos hemos dado con pinturas que siguen todavía en algunos museos y que se pensaban perdidas, pero como fueron pinturas que sufrieron bastante deterioro, bien por incendios, bien por cortes, bien por añadidos, hasta la fecha no se había podido identificar esa pintura como tal. Y junto a estos catálogos está el apéndice documental, que es, pienso que una de las herramientas también más importantes del libro, puesto que se transcriben íntegramente los inventarios que tienen ustedes bueno, que les proyecto aquí el principio del inventario del 66, pero se transcriben todos los inventarios que nos han servido y que comprenden las fechas de 1647 y 1686 para este trabajo en lo que se refiere al reinado de Felipe IV. Y quiero cerrar esta pequeña intervención proyectándoles dos retratos que sirven como un poco, ¿no?, como conclusión y como un poco una alegoría de ese reencuentro que supone para Gloria y para mí pues el que estemos hoy aquí, que celebremos el libro y este trabajo. Son dos pinturas que Felipe IV recibe del duque de Medina de las Torres y que llegan
juntas inevitablemente o inseparablemente hasta el siglo XIX, cuando la que tienen ustedes a la derecha, el retrato de Tiziano de esta dama maravillosa, acaba en poder del duque de Wellington y aún sigue hoy en manos de la colección privada del duque, no está en Apsley House, en el Wellington Museum. Y con ellas quiero leer ya finalmente unos agradecimientos muy breves. Permítanme que ahora sí que los lea para no emocionarme. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a Gloria el trabajo que hemos hecho, la paciencia y sobre todo su profesionalidad, su tesón, porque esto no sería posible sin esa capacidad de perfección que tiene Gloria. Este libro no sería hoy posible. También quiero agradecer a todos los aquí presentes y a los que no han podido estar hoy, a todos, por compartir con nosotros este momento. Rápidamente, a aquellos que han hecho posible que este libro sea una realidad. La Fundación Sabadell, a IULCE, a Cailus, la Fundación Universitaria Española, Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional, CSIC, en fin. A Daniel Martínez Díaz, amigo, por su esfuerzo en esas plantas y levantamientos gráficos, por toda la tabarra que te hemos dado hasta que han quedado, bueno, pues lo mejor posible. A Alberto Manrique por leerse todo el libro y hacernos unas correcciones fantásticas. Alberto, lo que has hecho no tiene precio. Y de manera muy especial, nuestro agradecimiento, como no puede ser de otra manera, va dirigido a la editorial Polifemo y en concreto a una persona fundamental, y recalco, fundamental, Ramón Alba. Gracias, Ramón, por tu esfuerzo, tu generosidad y tu saber estar y hacer. Y permítanme que dedique este libro, en primer lugar, a José Manuel Pita Andrade, que está con nosotros en espíritu, una persona maravillosa y fantástica con la que tuve la suerte de trabajar, a mi familia, a nuestras familias, a nuestras parejas, a Elena, a Gerard y a mis hijos Inés y Mateo, puesto que son mi mejor creación. Muchas gracias. Interviene a continuación don José Martínez Millán, director del Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Siempre he pensado que las grandes obras son el fruto del apoyo firme de importantes instituciones y del trabajo generoso de personas que tienen ilusiones. La obra que presentamos esta tarde es buen ejemplo de lo que digo. Felicito por ello a las instituciones que han contribuido a su publicación y a los representantes o dirigentes de dichos organismos que han tenido la delicadeza de espíritu, el instinto cultural y la agudeza intelectual para discernir que el trabajo realizado por los doctores Gloria Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo era excelente y había que apoyarlo en su publicación. El inventario del Alcázar de Madrid de 1666 constituye, como se dice en la introducción, la consolidación de un modelo de investigación basado en los inventarios de los bienes reales que comenzaron a realizarse a partir de 1636. El modelo no se ha limitado al estudio del inventario, sino que sirve de excusa para realizar un estudio del Alcázar en la época de Felipe IV, para elaborar un minucioso estudio sobre el coleccionismo de dicho monarca, para exponer los catálogos de otros años y para finalizar con un apéndice documental que en sí mismo es un vasto volumen de estudios. En definitiva, presenta la riqueza cultural de una época y los logros de un reinado. Si hago breve referencia a su contenido, no es para informar o analizar científicamente la obra, que no me corresponde, puesto que ya la han puesto de manifiesto sus autores, sino para justificar nuestra participación, la del Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde que conocí la obra, que me parece, después de la Fundación Universitaria Española, donde se desarrolló la investigación, que fui el primero en ver el proyecto acabado, no tuve la menor vacilación de que había que publicarlo.
y ello no solo por su riqueza en materia de arte, sino porque encajaba plenamente con los estudios que estamos llevando a cabo en nuestro instituto, muchos de ellos ya publicados también en la editorial Polifemo, en torno a la revisión que pretendemos realizar sobre el reinado de Felipe IV y la época de decadencia de la monarquía católica. Ciertamente, el reinado de Felipe IV se ha identificado con el periodo de la decadencia de la monarquía y se ha acusado al monarca, con mayor o menor radicalidad, de frívolo, juerguista e irresponsable, mientras veía a sus ejércitos derrotados y al pueblo hambriento. Al mismo tiempo que se ha descrito la mentalidad popular y la del propio monarca influenciados por unas prácticas religiosas católicas muy cercanas a la superstición. Sin embargo, nadie se ha percatado de que Felipe IV fue un rey que vivió siempre en la adversidad. Desde el mismo momento en que comenzó a reinar, 1621, hasta que murió, 1665. Tampoco se ha destacado que supo evitar de manera elegante y diplomática los agobiantes consejos de frailes, visionarios y monjas, quienes afirmaban que habían tenido visiones divinas y que aseguraban decirle los modos de gobierno que Dios les había transmitido, que por lo general coincidían con los intereses políticos y económicos de las distintas facciones cortesanas. Resulta admirable la actitud estoica con que se enfrentó a la dura realidad, la delicada y humildad con que trató a todos estos cortesanos zalameros y la pasión con que mantuvo a su monarquía unida hasta el punto de que cuando murió la dejó casi intacta, a pesar de los duros embates que había padecido. Prueba de esta grandeza, no en vano se le puso el nombre de El Grande, no del planeta, fue la obra artística que consiguió reunir y que es el objetivo de la obra que presentamos. A la vista de esta grandeza artística y cultural, ¿se puede hablar de decadencia sin más? Consideramos que es preciso explicar en qué consistió la decadencia, pero ello nos lleva a definir, cosa que hasta ahora no se ha hecho, qué fue la monarquía hispana y qué significó monarquía católica. El entusiasmo que me invadió cuando examiné el manuscrito que apuntaba lo que estábamos investigando me llevó a prometer a los autores que publicábamos sin reparar en las dificultades, no solo económicas, que acarreaba una publicación de esta envergadura. Como siempre, recurrí a nuestro editor Ramón Alba para convencerle y comprometerlo en la edición. Quienes conocemos a Ramón sabemos que la tarea no me resultó muy difícil, puesto que es el primero en apuntarse cuando se trata de obras y empresas de calidad. De esta manera, los autores, el editor y yo nos pusimos a buscar los medios necesarios para cumplir nuestro proyecto. Teníamos la certeza de que el Museo del Prado y Patrimonio Nacional nos iban a apoyar y efectivamente no nos defraudaron. Muy pronto los directivos del Banco Sabadell y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas mostraron una sensibilidad cultural y científica propia de las grandes instituciones que representan y se percataron de que el proyecto merecía la pena realizarse. La Universidad Autónoma, a través de nuestro instituto, se ofreció para gestionar los trámites y gastos burocráticos y apoyar las labores de edición del proyecto. El resultado ha sido una obra monumental de la que todas las instituciones participantes, y de manera especial los autores, se deben sentir orgullosos y satisfechos porque sus nombres han quedado grabados en un trabajo de indiscutida importancia internacional, que muy pocas veces se consigue hacer a nivel europeo. Muchas gracias. Interviene a continuación doña Ana Isabel Fernández, vocal del patronato de la Fundación Banco de Sabadell.
Buenas tardes a todos. Unas muy breves palabras para, en primer lugar, mostrar la satisfacción y el agradecimiento de la Fundación Banco Sabadell por habernos permitido participar en este proyecto tan riguroso, en este proyecto de éxito. También quiero, en primer lugar, expresar el sentir de Miquel Molins por no poder acompañarnos esta tarde. Lo siente mucho, excusa su presencia, pero yo tengo que decir que a mí me ha permitido acercarme a esta realidad, a esta fantástica edición, y en ese sentido pues tengo pena porque él no puede disfrutar con nosotros como le gustaría, pero le ruego le disculpen, y a mí pues me permite expresar al mismo tiempo esta satisfacción por estar aquí y acercarme a esta obra. Para la Fundación Banco Sabadell, esta es una iniciativa que entronca con su objetivo, con su misión, con sus principales objetivos, que es fomentar la cultura en un sentido amplio a través de la promoción y la divulgación de actividades científicas, culturales, que entroncan con la sociedad en un sentido amplio, talento y excelencia. Y, por lo tanto, en esta obra nos sentimos plenamente reconocidos, y es, por lo tanto, un gran honor haber tenido la oportunidad de participar y de colaborar en nuestra medida y con los medios de los que somos capaces hacer esta realidad posible, hacer posible esta edición. Yo solo quiero manifestar nuestro agradecimiento por habernos dejado participar y trasladarles la satisfacción y la felicitación tanto al Instituto Universitario de la Corte en Europa por haber permitido que este trabajo riguroso, saber canalizar la iniciativa y buscar las fórmulas para hacerla posible, y por supuesto a los autores por ese magnífico y largo trabajo pero que deja huella en esta edición. También los editores han hecho una fantástica labor, fruto del esfuerzo de un trabajo riguroso, y como digo, que hemos de agradecer a los autores en primer lugar y a los editores que lo han hecho posible. Por nuestra parte, ponernos a su disposición y agradecer una vez más que hayan podido contar con nosotros, que nos hayan trasladado esta iniciativa y en la que hayamos podido pues canalizar ese objetivo de fomentar la cultura pues a través hoy de esta pequeña iniciativa por nuestra parte. Muchas gracias a todos. Y para concluir esta presentación, a continuación toma la palabra don Miguel Falomir, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo del Prado. Museo del Prado, para el cual es un tremendo placer el dar cabida, dar acogida a este acto, puesto que es siempre un motivo de orgullo el dar acogida a un acto de semejante nivel científico. Pero era también casi una obligación, como se ha dicho antes por parte de varios de los que me han precedido en el uso de la palabra. El Museo del Prado es coheredero, junto con Patrimonio Nacional, de lo que fue en su momento la extraordinaria colección real, cuya piedra, si no fundacional, pero sí su piedra angular, pues fue la puesta durante el reinado de Felipe IV. Una vez se pregunta, o yo muchas veces he reflexionado sobre qué era más extraordinario, que en su momento llegaran todas estas pinturas a España o que tantas de ellas sigan en España a principios del siglo XXI. Por lo tanto, me gustaría invitarles a que después de leer, de empaparse de las casi 1000 páginas que tiene esta obra absolutamente monumental en todos los sentidos, pues sientan curiosidad y se paseen por las salas del Museo del Prado, donde, como les digo, muchas de ellas todavía cuelgan. Hablar el último me obliga a ser reiterativo, pero no voy a dejar de felicitar en primer lugar a los autores, a Gloria y Ángel, en segundo lugar a los editores y también, y me gustaría hacer hincapié, a quienes han patrocinado la obra, ¿no? Puesto que, bueno, una de las cosas más maravillosas de España es su riqueza patrimonial, pero también su riqueza no solo artística, sino también documental. Un trabajo como este nos demuestra que es imposible entender nuestro rico patrimonio histórico-artístico sin acudir
a la documentación y que es necesario trabajos como estos que tiendan puentes entre uno y otro. Evidentemente no es una tarea fácil ni por tiempo, y antes hemos oído pues, las muchísimas horas que ha llevado este trabajo, sí, y tampoco es fácil en términos materiales, es decir, el dar como resultado un volumen como el que ahora se presenta. Y sin duda es esta colaboración entre instituciones privadas y públicas las que pueden permitir que no quede en una anécdota, sino que sea el principio de una larguísima y fecundísima trayectoria investigadora. Nada más, reiterar las felicitaciones y muchísimas gracias a todos ustedes. Con esta última intervención ya damos por concluida esta presentación. Felicitaciones a los autores, felicidades y muchos éxitos en el futuro. Y gracias a todos, coeditores, patrocinadores y a ustedes por su asistencia. Buenas tardes.